en el corazón de mis hermanos, Señor. Que tú siempre seas el centro de todo, Jesús. Que toda la gloria, toda la honra siempre vayan a ti, Señor. Te agradecemos, Señor. También esta noche te doy gracias por la vida de nuestro pastor Freddy. Él ya debió llegar a su hogar, Señor. Te pedimos, Señor, ahora por su reposo para próxima recuperación y que ya lo podamos ver, Señor, el fin de semana acá una vez más con nosotros. Señor, te agradecemos porque lo has guardado, Señor, en todo este tiempo que él ha estado fuera. Señor, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, primero quiero pedir una disculpa. El anterior jueves, pues se supone que es discipulado, entonces pueden sentarse, hermanos. El anterior jueves se supone que es discipulado y debería haber preguntas y yo salté directamente a la oración, me gana la emoción. Y hoy sí deberíamos tener todas las preguntas necesarias. Esto es casi como lo básico, digamos, doctrina fundamental para todo cristiano. Así que no deberían quedar dudas y en lo posible yo voy a responder a todas las preguntas que tengan. También he estado yo mismo, esos discipulados se están transmitiendo también por YouTube. Yo mismo he estado viendo los discipulados que yo di y he notado ciertas imprecisiones que he tenido que hoy también quiero corregir para que se entienda mejor todo, ¿ya? Para no dejarlo así al aire. Ya. Bueno, hoy día vamos a terminar esta lección que es acerca de las 5 solas de la Reforma y la primera aclaración que quiero hacer es: no es necesario que memoricen los términos. Sé que estoy nombrando términos un poco extraños a lo que estamos acostumbrados. No es necesario que memoricen los términos, pero sí tiene que quedarse el concepto de lo que representan, ¿ya? Yo he enfocado lo que es la doctrina fundamental que debe saber todo cristiano, pero en este caso desde la perspectiva de cómo lo planteó la Reforma. Pero nosotros tenemos, como les mostré y lo vamos a ver al final, acerca de los 16 artículos de fe que cree todo miembro de Asambleas de Dios. Entonces, al final vamos a hacer una comparación con ello también. Entonces, no es tan necesario que lo sepan de memoria, pero lo he puesto como lección para poder sustentar todo lo que voy a decir. Entonces, nosotros veíamos primero sola Escritura, que significa que la Escritura es la única autoridad infalible. Hay el resto de autoridades como pastores, líderes, inclusive tú te puedes guiar por la razón, por la experiencia, pero todas tienen que estar sujetas a la Escritura, porque es palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, sola Escritura vendría a ser como la base, y sobre esa base se sustentan 3 pilares, y la anterior semana solo pude tocar 2, que sería sola fide, sola gracia y solo Cristo. Los que yo pude tocar en ese caso fueron sola fide y sola gracia. ¿Qué es lo que dice sola gracia? Gracia significa regalo inmerecido. Entonces, lo que sustenta sola gracia, o lo que quiere decir sola gracia, es que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Este regalo inmerecido viene por parte de Dios. Y este regalo no ha sido ganado por méritos humanos, ¿ya? Veíamos en la Biblia en cuanto a qué es lo que dice que nosotros por nuestro pecado merecíamos y qué es lo que Dios decidió darnos a pesar de nuestro pecado. ¿Ya? Lo que merecíamos, por ejemplo, leyendo Isaías 59:2, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Romanos 2:5 también decía: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo es que nosotros, por no buscar de Dios, lo que merecíamos era eso, justo juicio. Dios es un juez justo y Él hace un justo juicio. Pero a pesar de ser Dios un Dios justo, también Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y lo que en lugar de nuestra rebeldía, lo que nos dio en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, eso es lo que merecíamos. Mas la dádiva de Dios, o sea, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tito 2:11-12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, Dios, a pesar de que nosotros no lo merecíamos, Él ha venido a darnos ese regalo que es la salvación. Por otro lado, también veíamos lo que es fe. En este caso, fe llegaría a ser entrega total y no meramente
una creencia. Habíamos desmitificado eso. Sola fide sustenta que la fe es el único medio que Dios ha establecido para recibir la justificación. Y luego vamos a hacer una aclaración de eso. Incluso esta fe es un don suyo, o sea, nada es mérito nuestro. Nosotros no nos hemos ganado el derecho de que Dios nos dé fe, o nosotros no hemos tenido fe por voluntad propia. ¿Ya? Al menos a este tipo de fe me estoy refiriendo. ¿Ya? Para eso hice como la separación en 3 pasos acerca de la fe. Ahí se lo nombra el Ordo Salutis, que sería el primer paso para una fe salvadora, sería el conocimiento, que sería como una comprensión intelectual. Es decir, tú has escuchado alguna vez de la Biblia. En Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, tiene que empezar por oír la palabra de Dios. Pero muchos solo se quedan en escuchar y de cierta manera comprenden que existe un libro llamado Biblia, ¿no? Luego, el segundo como procedimiento, vamos a decir, es asentimiento, que significa aceptar racionalmente que el Evangelio es verdadero. Es decir, alguien comienza a decir, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús, pero no me interesa, ¿no? O sea, no quiero seguirle, o yo prefiero vivir a mi modo. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ya? Entonces ese sería como solamente tener un conocimiento y una credibilidad de lo que dice la Biblia. Y eso dice que hasta los demonios pueden hacerlo. Pero cuando ya vamos a la fe que habla la Biblia, sería una confianza personal, y eso sería una entrega total y confianza en Cristo como tu único Salvador y Señor. Y en Juan 1:12 decía, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces habíamos hecho el avance de estas 2 olas, pero era un poco complicado explicar estas 2 sin explicar el tercero. Y hoy quiero hacer énfasis en eso, ¿no? Bueno, y esto último de la salvación no es por obras, porque estamos hablando tanto sola gracia y sola fe, están hablando de la salvación. Sola gracia dice que Dios nos ha regalado la salvación. ¿Cómo recibimos la salvación? Mediante la fe, ¿ya? Entonces, la salvación no fue por obras. Esa es la conclusión que llegamos con los otros, con sola fide y con sola gracia. La salvación no es por obras, pero sí es para buenas obras, porque Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. Efesios 2, el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Ya? Entonces hace mucho énfasis de que no solamente es un ticket que te guardas en el bolsillo y luego sigues en el mundo pecando. No se refería a eso. Ya. Con todo eso, ahora sí quiero hacer énfasis en esta otra que me faltó explicar, que es solo Cristo, o solus Christus, como se lee en el latín. Ya. Entonces, lo que dice solus Christus o solo Cristo afirma que Jesucristo es el único mediador, salvador y fuente de redención para la humanidad, excluyendo cualquier otra vía de salvación. Y esto ya es igual una afirmación de gran peso, porque muchas religiones, por no decir todas, excepto el cristianismo, todas siempre ponen en depositar la confianza o en las propias obras del hombre, o aparte de Jesús, confiar en algo más. ¿Ya? Sin embargo, nosotros como cristianos creemos que el único mediador, el único salvador y la única fuente de redención ha sido Jesús. ¿Ya? Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. De ahí estoy sacando esta definición para solo Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el último, son palabras un poquito raras, ¿no? Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí aparecen estas 3 palabras, ¿no? Que he subrayado con otro color, mediador, redención y salvación. Ya. Ahora lo he puesto en los dibujitos ahí qué significa cada uno. Mediador sería como el que se pone en medio de Dios y el hombre, es decir, nosotros por nuestro pecado habíamos perdido toda comunión con Dios. Jesús es el mediador, o sea, por medio de él nosotros podemos acudir al Padre. Eso significa mediador. Redención sería como libertar o dejar libre de la esclavitud,
¿ya? Eso significaría redimir o redención. Eso sería redimir, según el dibujito. Y en cuanto a salvación, tendríamos que preguntar, ¿salvación de qué? Y bueno, ahí he tratado también de ponerlo en un dibujito, que sería salvación a lo que nos tocaba por nuestro pecado, que en este caso nos hizo salvos de la condenación eterna. Si vemos estas tres palabras en el griego para cada versículo, por ejemplo, mediador, viene de la palabra mesites, que significa intermediario o garante de un pacto. Y esta palabra garante lo ponían como ejemplo, ¿no?, de cuando alguien se va a prestar dinero del banco, le piden un garante. ¿El garante qué hace? El garante es el que dice, si esta persona no paga su deuda, lo voy a hacer yo. Ese es el garante. Entonces, según el significado en griego, Cristo dice que llegó a ser el garante del pacto, es decir, Él garantizaba que si nosotros no íbamos a poder pagar la deuda que íbamos a tener con Dios, Él sí lo iba a hacer, Él iba a ser ese garante. Ahora, cuando dice intermediario, lo que les mostraba en la imagen, ¿no?, de que Él iba a estar como mediador entre, o sea, el que nos va a comunicar a Dios con nosotros. La otra palabra que aparece en Romanos 3:24 es redención, que sería apolitrosis, que sería liberación mediante el pago de un rescate o la compra de una libertad. Eso significa redención, sería el pago de un rescate. Y dice la palabra que Jesús pagó con su sangre nuestra propia libertad. Ya no somos esclavos del pecado, dice. Nosotros dice que éramos esclavos del pecado. Y tal como veíamos en el contexto histórico, el hombre era incapaz de poder seguir a Dios, era incapaz de escoger a Dios. Entonces éramos esclavos del pecado. Jesús dice que vino a darnos esa redención, esa liberación. Y la palabra salvación, que en el griego sería soteria, significa la liberación o el rescate y la preservación de un peligro. Por eso es que ponía esos dibujitos, y creo que es más entendible, ¿no?, al poder ver las palabras. Eso es lo que solo Cristo significa. O sea, solo Cristo nos está diciendo que Jesús era el único que era capaz de hacer esto. No podríamos tener otro mediador, no podríamos tener otro redentor y no podríamos tener otro salvador. Pero ¿por qué Jesús sería el único capaz de hacer esto, ¿no? Entonces tenemos que otra vez ir al contexto histórico. O sea, tendríamos que preguntarnos, ¿quién es este Jesús? ¿Por qué es tan importante? Veía un poco acerca de, no lo puse, existe... en la ciencia se le llama el Jesús histórico. El Jesús histórico, es decir, lo que hace la ciencia es a través de la arqueología, a través de escritos pasados, se trata de demostrar que el personaje de Jesús existió. Y sí, o sea, se han encontrado escritos que no son cristianos, otro tipo de escritos donde se menciona a Jesús. Entonces, ya es como que más evidente que Jesús sí existió, ¿ya? Entonces, bueno, eso para más o menos decir que lo que dice la Biblia no es una invención, ¿no? Eso ya igual lo veíamos en sola escritura, que lo que dice la Biblia no es inventado por el hombre. Ya, veamos un contexto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como veíamos, el hombre era incapaz de permanecer justo, de permanecer recto, y estaba como que destinado a pecar. Entonces Dios, mediante Moisés, estableció la ley y estableció también los sacrificios. Primero vamos a ver para qué Dios estableció la ley. Cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, de ahí en adelante como que se hace una estructura acerca de qué cosas el pueblo de Israel debe seguir, ¿ya? Ahora, la ley no fue puesta para la salvación por obras, y ese es el error que cometió el pueblo de Israel para más adelante. Ellos creían que iban a ganarse el favor de Dios por cumplir la ley, y eso es lo que se les quedó bien arraigado. Por cumplir la ley es que ellos decían que iban a ganarse el favor de Dios, porque Dios les había dicho eso, ¿no? Pero entonces, ¿para qué dejó Dios la ley? Y ahí lo pongo en 3, ¿no? Sería primero para revelar el pecado, para guiar al pueblo en santidad y para mostrar la necesidad de un redentor. Ya. Vamos por el primero, que sería Dios dejó la ley
para revelar el pecado. Éxodo 24, 3, 7. Esta es la parte cuando Moisés recibe la ley, ¿no? Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor. Y dijeron, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Es decir, aquí Dios le había dado a Moisés todo lo que él quería que su pueblo haga. Entonces, su pueblo quedó de acuerdo en decir, entonces vamos a hacer todo lo que Dios ha dicho. Y desde ahí comenzó la ley. Aunque, claro, más antes de Moisés hubieron otro tipo de pactos donde también Dios dejaba acerca de leyes que se deberían seguir. Pero en Moisés como que queda totalmente definido. En Deuteronomio 30, 11, 14, dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. ¿Ya? Entonces, lo que estaba haciendo Moisés era dejarle los mandatos que quería que haga su pueblo para que de alguna manera ellos sepan en dónde se están equivocando y dónde están haciendo bien. Entonces ahí diríamos es para revelar su pecado. Romanos 3:20 dice, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces aquí ya nos aclara en este panorama del Nuevo Testamento. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Si no hubiera ley, inclusive dice Pablo, ¿no? Si no hubiera ley yo no sabría que estoy pecando. Gracias a la ley es que yo sé que estoy haciendo mal, dice. Inclusive Pablo termina diciendo, ¿no? Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero esto muestra que la ley es buena, porque me estoy dando cuenta que por la ley no puedo dejar de pecar. La ley me está señalando hasta dónde soy capaz de hacer y me doy cuenta de que no puedo llegar a lo que Dios ha establecido. Levítico 19:2 dice, seréis santos porque yo soy santo. ¿Ya? Entonces ahí es, y cuando vamos al libro de Levítico, Dios está estableciendo igual toda su ley. ¿Ya? Levítico significa eso, ¿no? Gálatas 3:24. Estamos en la parte donde se muestra la necesidad de un redentor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este versículo me está diciendo que la ley ha servido para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel tenía toda la ley, se daban cuenta de que eran incapaces de cumplir toda la ley. No podían y siempre fallaban. Y ellos, por fallar, ¿qué hacían? Establecían sacrificios. O sea, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios les había dado esa alternativa, ¿no? Si ellos transgredían la ley, si ellos estaban en pecado, primero, por la ley ya sabían que estaban en pecado. Entonces, ¿qué podían hacer? Bueno, ofrecer un sacrificio. Pero aquí, si solo nos fijamos en la ley, nos estamos dando cuenta de que la ley era justamente eso, para mostrarnos que era necesario un sacrificio. Cada vez que pecaran tenían que sacrificar un cordero. Entonces ellos por sí mismos no podían cumplir la ley. ¿Ya? Entonces de ahí que nos aclara en el Nuevo Testamento ya que la ley ha sido dada primero para conocimiento del pecado y luego para llevarnos a Cristo. Ahora, por otro lado, los sacrificios también tenían propósitos. Y uno de ellos, como les había dicho, es cubrir el pecado. El pueblo, por la ley, ya sabía que había pecado. Entonces, la alternativa que tenía el pueblo de Israel era la expiación. Esa expiación significa cubrir el pecado. Es decir, Dios no borraba su pecado del pueblo, sino lo que hacía es cubrir el pecado. Eso se refiere a expiación. También los sacrificios les servían para una sustitución, ¿ya? Eso es a lo que llamaban un chivo expiatorio. Es decir, un inocente muere por un culpable. Eso se refería con sustitución. El pueblo pecaba, con la ley sabía que el pueblo estaba pecando y ellos podían ofrecer un sacrificio para que toda la ira y el juicio de Dios caigan en el sacrificio, en el cordero en este caso. Ya no en las personas, ya no en los hombres. También el sacrificio servía para renovar la comunión que el pueblo tenía con Dios y posteriormente uno se da cuenta que estaba siendo como una profecía que apuntaba a Cristo. En Éxodo 12, de 3 al 14, hace una descripción de toda la Pascua, ¿ya? Y en esta descripción de toda la Pascua va haciendo un detalle de cómo deberían sacrificar un cordero. Y luego cuando ya tuvieron
el arca hace, y el lugar atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, hace todavía una descripción más detallada de cómo iba a ser establecido ya como tradición, vamos a decir, o sea, una ley que ellos debían hacer consecutivamente, ¿ya? Pero aquí en el Éxodo 12, en el versículo 3 dice, tome cada uno un cordero según las familias. En el 5 dice, el animal será sin defecto. Tenía que ser un cordero sin defecto. El 7, y tomarán de la sangre, es decir, tenían que matar al cordero, y luego tomarán de la sangre y la pondrán, no está diciendo que beban, ¿no? Está diciendo que tomen de la sangre, tomen su sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las puertas. Eso es para cuando iba a llegar la última plaga, ya se está describiendo eso. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Entonces, aquí casi como que queda establecido que como el pueblo iba a salvarse del juicio de Dios, en las 10 plagas iba a venir juicio sobre todo Egipto, como el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto, también iba a venir sobre ellos, pero ellos hacen como una sustitución, un cordero iba a morir, y eso que el cordero era inocente, pero inclusive tenía que ser uno sin defecto, pero iba a morir en lugar de la familia. En Levítico 17:11 dice, la familia de la carne está la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, es decir, para cubrir los pecados sobre el altar, ¿ya? Y luego en 1 Corintios 5:7 ya hace como que una aclaración de lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Eso de la levadura estaba descrito justamente en el Antiguo Testamento. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y cuando ya uno ve lo que estaba aconteciendo en el Nuevo Testamento, uno se da cuenta de que en el Antiguo seguían las leyes, hacían sacrificios y no entendían el por qué. Es decir, solo lo hacían porque Dios así lo había establecido, o solo lo hacían porque así Dios les había dicho que iban a cubrir sus pecados o que iban a sustituir a un inocente por un culpable, pero no sabían a quién estaba prefigurando eso. Entonces ahora, viendo lo que veíamos en sola Escritura, vamos a hacer recuerdo de esto. Vamos a ir a un poco de hermenéutica. Y también quiero aclarar este punto que tal vez no quedó del todo bien, que es el sentido en el que se lee un versículo. Habíamos visto que hay dos tipos de sentido, el sentido literal y el sentido simbólico. En el literal se lee el texto directamente en su contexto histórico-gramatical. Y en un sentido simbólico, cuando puede usar figuras retóricas, ¿ya?, o símbolos, metáforas, para comunicar otro tipo de verdades, ¿ya? Entonces, cuando tú lees un versículo en la Biblia, se puede leer el versículo en sentido literal o en sentido simbólico, y de eso ya habíamos puesto algunos ejemplitos. Pero para analizar el sentido simbólico, dice, todo texto bíblico tiene en primer lugar un sentido literal, ¿ya? O sea, toda la Biblia puede ser leída en sentido literal, y de ahí en adelante puede tener algunas capas adicionales, o sea, algunos versículos pueden ser entendidos en el sentido simbólico. Y para eso hay una serie de métodos. No vamos a ver todos, no se asusten, no vamos a ver todos, pero hay una serie de métodos para identificar cómo leer en el sentido simbólico. Hoy solo quiero hacer énfasis en dos, en la tipología y en una profecía. En una tipología, las personas o eventos del Antiguo Testamento son como tipos de o sombras de algo que ocurría en el Nuevo Testamento. Y en este caso, una tipología siempre apunta a Cristo. Entonces, cuando veamos tipologías, vamos a ver qué cosas siempre apuntaban a Cristo. Y una de esas es lo que acabamos de ver, de lo que hacían los sacrificios. Los sacrificios, ese cordero que tenía que ser perfecto y iba a tomar el lugar de la familia que había cometido pecado, eso ya era un tipo de, estaba haciendo una tipología. Por eso se dice, era un tipo de Cristo.
Y por otro lado vamos a ver las profecías que también son literales, ya que son promesas cumplidas desde el Antiguo Testamento y que se cumplían en el Nuevo Testamento. Ahora hay otro tipo de profecías también, pero me voy a hacer más énfasis en eso. No sé si recuerdan esto, también lo ponía en Sola Escritura, que este era como un gráfico de si pusiéramos en un píxel un versículo de la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y viéramos en dónde un versículo nombra a más adelante o a más atrás a otro versículo. Eso representa este gráfico, ¿ya? Eso representa este gráfico de estas rayitas que van como semicircunferencias. Entonces vamos a ver un poquito de estos versículos, de cómo van relacionando Antiguo y Nuevo Testamento. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras. Esto les decía Jesús: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Es como Jesús te dijera: en la Biblia habla de mí, yo estuve siempre ahí, estuve en todo. Pero en el Antiguo Testamento como que no les quedaba claro. Por eso es que en ese tiempo cuando Jesús estuvo en la tierra no le entendían. Pero cuando hacemos un análisis, miren, es resumido, es harto, es resumido, esto es de la tipología. Miren, por ejemplo, el Cordero Pascual, que era lo que veíamos, que estaba en Éxodo, ¿dónde se cumple? En Juan 1:29 y en 1 Corintios 5:7. No vamos a ver, de hecho, este 1 Corintios 5:7 sí fue el que vimos, donde decía que así ha hecho un solo sacrificio para siempre. Ese sí lo acabamos de ver, pero la tipología es eso, es decir, un elemento del Antiguo Testamento que era, ¿cómo decir?, era cotidiano o pasado desapercibido, en el Nuevo Testamento es nombrado apuntando a decir: ese era Jesús, ese era Cristo. Por ejemplo, el Cordero, Cristo era el Cordero. ¿Dónde dice? En Juan 1:29. Cristo era el Cordero sin mancha, el perfecto. ¿Dónde dice eso? En 1 Corintios 5:7. Ahora, quisiera ver todos los versículos, no nos va a dar el tiempo, los voy a pasar así nomás. Quizá podríamos hacer un intento, no sé si me puedes ayudar, Denis. Por ejemplo, Melquisedec. Melquisedec es nombrado en Génesis 14:18 y el Salmo 110:4. Nosotros vamos a buscar en dónde se cumple este tipo. Melquisedec es tipo de Cristo, y ese tipo de Cristo es como sumo sacerdote, sacerdote eterno. En Hebreos 5:6, vamos a buscar solo los que se cumplen en el Nuevo Testamento, por favor. En Hebreos 5:6 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del... Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si retrocedes, no sé si tuvieras Génesis, el anterior que estabas mostrando. Génesis 12:3. Solo vamos a analizar con uno. En el resto se los dejo de tarea para que ustedes comparen. Una tipología es esto. En Génesis 14:18, por ejemplo, nombra entonces a un personaje. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y es justamente lo que hacía Jesús, ¿no? Justamente lo que enseñaban. Pero no lo hace como una alegoría o como algo que deja la imaginación del intérprete, sino como que lo hace de forma literal, de forma directa. Cuando leíamos en Hebreos 5:6, vuelve a nombrar a este sacerdote que es según el orden de Melquisedec. ¿Cuáles son todas estas tipologías que existen? Estas son las tipologías directas. Por ejemplo, la serpiente de bronce que aparece en Números 21, en Juan 3:14-15, dice: y Cristo era el tipo de la serpiente de bronce. No sé si lo tuvieras. Vamos a hacer con este más y con Jonás en el pez. Juan 3:14-15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace una mención directa de lo que se veía en el Antiguo Testamento. Otro, Jonás en el pez. Todos conocen la historia de Jonás, ¿ya? Jonás es tragado por un pez y queda por 3 días, y hace la misma comparación
en Mateo 12:40, donde dice que Cristo iba a estar en la tumba por 3 días. Mateo 12:40. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. De hecho, ahí creo que empieza la teoría de que el infierno queda en el corazón de la tierra, ¿no? Porque ahí justamente dice eso. Todas estas tipologías se cumplen en Cristo, todas, y todas están a lo largo del Antiguo Testamento. El siervo sufriente mencionado en Isaías 53 es mencionado en 1 Pedro 2:24, diciendo que Cristo era ese siervo sufriente. David, el rey ungido, que era de 2 Samuel 7:12, está cumplido también en Cristo, el hijo del rey David y el rey eterno. El maná del desierto, Cristo mismo dice, yo soy el pan de vida. La roca de Oreb, mismo en 1 Corintios 10:4 dice, y Cristo era la roca. El templo, el mismo Jesús dice ser el templo, y si destruyen este templo yo lo reconstruiré en 3 días. El sacrificio de Isaac, dice inclusive que Isaac llevaba los leños para hacer el sacrificio. De la misma manera Jesús llevó la cruz. Hasta en eso me impresionó, no había tomado en cuenta ese detalle. Pero o sea, todos son tipos de Cristo. Ahora, hay otros tipos de Cristo que son mencionados de forma indirecta, ¿ya? Y esos serían estos otros son mencionados de forma indirecta, o sea, no están con un versículo literal, pero también serían tipos de Cristo. Cuando José es vendido y exaltado, o sea, primero vendido y luego Dios va renovando, como va a decir, su pacto que tenía con José. De la misma manera Cristo fue traicionado, pero fue glorificado. Vos, el pariente redentor, o sea, quien redimió a Ruth, también es tipo de Cristo, que redimió a su iglesia. El arca de Noé representaba que quienes entraban en el arca se iban a salvar del juicio de Dios. De la misma manera el arca representa a Cristo, que quienes están en Cristo se iban a salvar de juicio. Adán, Cristo mismo menciona en Romanos 5:14 que Cristo es el último Adán. El sumo sacerdote también es mencionado, que dice que Cristo intercede por nosotros, inclusive es llamado sumo sacerdote. Y así se van mencionando tipologías tanto directas como indirectas. Ahora, los que aparecen en esos versículos, no están mencionándolos de forma directa, pero sí de forma indirecta. Llegarían a ser otros tipos de Cristo. Pero aparte de eso también tenemos profecías que se mencionaban en el Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo Testamento. Sí, no creo que ya lo podamos ver todo, solo lo voy a dejar ahí para mencionar. En Isaías 7:14 menciona que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y en Mateo 1:22-23, María concibe un hijo por el Espíritu Santo. En Miqueas 5:2 dice, de ti Belén saldrá el que será Señor de Israel. Y en Mateo 2:1-6 dice, nace Jesús en Belén, se cumple. En Isaías 53:4 dice, Él llevó nuestras enfermedades. En Mateo 8:16-17 va mostrando cómo Jesús sana a los enfermos. En Zacarías 9:9 dice, tu rey viene humilde, montado en un asno. Y en Juan 12-15 dice, Jesús entra en Jerusalén en un asno, en un pollino. Zacarías 11, del 12 al 13 dice, les di mi salario, 30 piezas de plata. En Mateo 26:14 dice, Judas lo traicionó por 30 monedas. Y así también hay profecías del Antiguo Testamento que se iban a cumplir. Entonces, no solo habían tipos de Cristo, es decir, no solo en los relatos aparecía Cristo como tipo en otro personaje, sino que también aparecían en todas las profecías, en todos los profetas. Dice Jesús a los que estaban en camino de Emaús, les comienza a contar todo, ¿no? Desde la ley y los profetas, y les debió señalar todas estas cosas que se cumplieron en él. Y sin mencionar que tenemos también los 7 yo soy que Jesús dijo. Este egoimi está en griego, que significa yo soy, ¿ya? Y ese yo soy hacían referencias, o sea, estas ya son otro tipo de tipología. Es decir, Jesús cuando dijo yo soy el pan de vida, estaba haciendo referencia a un elemento que ya tenían en el Antiguo Testamento. Es como que esta tipología va en reversa. Ya, por ejemplo, en Juan 6:35 al 46, de 35 al 48, Jesús decía, ¿no? Yo soy el pan de vida. Y esto estaba haciendo referencia al maná del desierto. Cuando Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, estaba haciendo referencia
a la columna de fuego que guió al pueblo de Israel. Cuando Jesús decía, yo soy la puerta, estaba haciendo referencia a las puertas del templo que tenían en Jerusalén. Cuando decía, yo soy el buen pastor, clara referencia a Salmo 23, ¿no? Y también aparece en Ezequiel 34. Cuando Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida, así estaba haciendo referencia al profeta Daniel en 12:2, cuando él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba haciendo referencia a Proverbios 6:23 y a muchas otras más, donde también dice que tus palabras son vida y son verdad, y donde aparece más acerca de lo que la palabra representaba. Otro, donde dice, yo soy la vid verdadera, estaba haciendo referencia en el Antiguo Testamento a Israel como una vid infructuosa. Entonces, por eso Jesús decía, yo soy la vid verdadera. Israel era una vid que no era la verdadera. Jesús dice que vino a ser esa vid verdadera. Entonces, miren, por eso ponía ese gráfico que aparece de fondo, ¿no? Todas esas referencias, miren, la mayoría de esas referencias de un versículo del Antiguo que salta a un versículo del Nuevo, la mayoría están haciendo referencia a Jesús. La mayoría. Y de hecho, debe haber, y estoy seguro, hay muchas más profecías, muchos más tipos inclusive ya algunos sacan como alegorías y los otros métodos que puse para poder leer de forma simbólica, que no los vamos a ver, pero hay muchos más y todos apuntan a Cristo. Y la gran mayoría apunta a Cristo. ¿Ya? Entonces, aquí quiero llegar con esa conclusión, que Jesús estuvo siempre en el Antiguo Testamento. Jesús siempre estuvo ahí. Ahora, por otro lado, también la Biblia me dice que Jesús es Dios, pero también me dice que Jesús es Hijo de Dios. Y esto ya lo habíamos visto en un estudio anterior, ¿no?, de la Trinidad, donde nos dice que Dios es tres personas en una sola entidad. Entonces, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero no es lo mismo decir que el Padre es el Hijo, no es lo mismo. Entonces, aquí también hace esas distinciones. Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús se atribuyó eso, ¿no?, de decir, yo soy. Y inclusive ha debido ser muy impactante para quienes lo han escuchado. Juan 1:1 decía, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra referencia a que Jesús mismo era Dios. Y era en el principio con Dios. Cuando hacía el análisis histórico de sola fide y sola gracia, veíamos primero a un Dios creador. Pero aquí en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús es Dios. Colosenses 1:16, por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Apocalipsis 5:13-14 dice, al que está sentado en el trono, refiriéndose a Dios, y al Cordero, refiriéndose a Jesús, sea toda la alabanza. Y solo la alabanza es a Dios, y aquí Jesús recibe alabanza. Entonces Jesús es Dios. Por eso quería enfocar eso, es decir, Jesús vino a salvarnos, a redimirnos, y Él es el único Salvador, el único Redentor, el único mediador. ¿Por qué Jesús es tan especial? Bueno, porque Jesús mismo se presenta como Dios y Jesús se presenta como Hijo de Dios. Mateo 3:17, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No puse más versículos, pero hay muchos más donde Jesús es identificado como Hijo de Dios, o Él se refiere a Dios como el Padre. ¿Ya? Jesús, ¿por qué es mencionado? ¿Y qué hizo este Jesús que es tan mencionado desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento? Jesús murió por nosotros, pero no lo hizo de forma obligatoria. Él lo hizo por amor. Romanos 5:6-8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Difícilmente alguien morirá por un justo. ¿Ya? Y aquí volvemos a hablar de justificación, ¿no? Si alguien estuviera en un juicio y a alguien le dan cadena perpetua, difícilmente alguien va a decir, yo voy a suplir su lugar. Difícilmente. Tendría que ser su papá o su mamá, y aún así como que dudaríamos de que fuera capaz una persona de dar su propia vida por un justo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 10:17-18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo
la pongo. Jesús dio su vida de forma voluntaria, no fue obligado. Jesús mismo vino a morir por nosotros. Y a pesar de ser Dios, de ser hijo de Dios, dice que la palabra que se despojó de toda divinidad, se hizo hombre, no tuvo pecado, pero aún así vino a ser pecado por nosotros. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, cuando ya estuvo en la cruz, hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. O sea, Él ya había sufrido todo el castigo de Dios, pero en ningún momento se quejó, sino lo único que le importaba en ese momento era, consumado es, ya está hecho, ya lo hice, por amor a ti. Jesús, a pesar de ser la promesa cumplida de todo el Antiguo Testamento, a pesar de ser el tipo de todas aquellas figuras del Antiguo Testamento, a pesar de ser Dios, Hijo de Dios, Jesús por amor vino a dar su vida por nosotros. Entonces, cuando volvemos ahora a sola gracia, sola fe, solo Cristo, y nos detenemos en sola fe hacia esa pregunta, ¿no? ¿En qué tener fe entonces? ¿Qué deberíamos creer? Ahora que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos revela cómo fue Jesús, quién fue y qué vino a hacer. Entonces, ¿en qué deberíamos tener fe? Miren, deberíamos tener fe en Jesucristo como nuestro único Salvador. Deberíamos tener fe en que Jesús murió y resucitó. Deberíamos tener fe en su nombre y fe en su divinidad. En Juan 3:16, el versículo más conocido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Él dio a su único Hijo, ese es el único Salvador, no hay más Hijo, ¿ya? No hay más Hijo, Jesús fue su único Hijo y Él vino a dar su vida por nosotros. Y Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿En qué debemos tener fe? En Jesús. ¿En qué de Jesús? En que Jesús fue nuestro único, es nuestro único Salvador. Y que Él vino a morir por nosotros. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 1 Corintios 15, 3-4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la fe que deberíamos tener bien, bien claro para nosotros. Es decir, fe en ¿qué? En Jesús, pero no en Jesús como les decía, ¿no? Como un personaje histórico que según los escritos dice que sí existió, entonces yo creo que existió. No, va más allá, confiar en que Jesús es nuestro único Salvador, en que Él resucitó, en que Él va a volver. Yo confío en el nombre de Jesús, en lo que Él ha hecho. Juan 1:12 dice, y a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos tener fe en el nombre de Jesús, porque dice que no ha habido otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí Jesús mismo dice, si ustedes no creen que yo soy, y ese yo soy está haciendo otra vez la atribución de Dios, y dice, si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Tienen que creer que yo soy Dios. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Y a cada momento va recalcando y recalcando en qué debemos tener fe. Fe en Cristo y no en las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, quiero hacer esta otra aclaración, ¿no? Ya completando con lo que vino a hacer Jesús y cómo estábamos nosotros. Y a esto lo he puesto así. A la izquierda podemos ver lo que mencioné anteriormente como el proceso de la redención. Y a su derecha, si lo veo bien, a su derecha es la naturaleza del hombre. Entonces,
Para Dios, en un principio, yo era declarado pecador. Estaba fuera de la presencia de Dios. Desde la caída del hombre, todos nosotros estábamos fuera de la presencia de Dios. Es como que el primer proceso por el que estábamos desde que nacemos. Estamos declarados pecadores. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Por otro lado, tenemos una naturaleza caída. Estamos muertos sin delitos y pecados. No podemos hacer otra cosa más que pecar. Y en algún momento vino Jesús y murió por nuestros pecados. Y por medio de Jesús es que ahora somos justificados por Dios. ¿En el momento en qué? En el momento en que nos arrepentimos y nacemos de nuevo. El nacer de nuevo, el ser justificado es en un solo instante. ¿Ya? Quiero hacer esa aclaración. El nacer de nuevo y el ser justificado es en un solo instante y no se vuelve a repetir. Cuando alguien nace de nuevo, no es que peca y vuelve a nacer de nuevo. Nace de nuevo una sola vez. Y el que es justificado no significa que peca y luego tiene que volver a ser justificado. Nosotros ya hemos sido declarados justos por parte de Dios cuando nos arrepentimos. Nosotros ya hemos nacido de nuevo gracias a Jesús cuando nos arrepentimos. Ya. Y luego de eso viene el siguiente proceso, que lo ponía como en el proceso de la redención, la santificación. Es decir, que tenemos una nueva naturaleza, somos hechos nueva criatura. Y como nueva criatura ya no somos de una naturaleza caída, sino que ahora tenemos comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios es renovada a través de Jesús. Gracias a Jesús ya tenemos comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el mediador entre nosotros y el Padre. Nuestro espíritu ya está vivo y somos capaces de orar y escuchar a Dios. Y vamos en proceso de formación, vamos creciendo. Y a eso es lo que conocemos como la santificación, es decir, vamos siendo transformados, una transformación progresiva. Finalmente, llegamos a la glorificación, que sería como la redención final, ¿ya? Del cuerpo y alma. Que este instante sucedería cuando ya nos reunimos con Cristo, cuando ya hemos terminado la carrera. Pero se dan cuenta de que todo tenía que ver con Cristo, ¿no? En algún momento nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y desde ahí empieza todo este proceso que tenemos de redención. ¿Y esta redención qué era? Bueno, redención era ser libres, ¿no? Ser declarados libres y además ser justificados. Ya no somos culpables, somos libres. Y entonces, ¿qué podría decir con todo esto? Que toda nuestra vida cristiana, todo lo que decía en la Biblia, todo lo que hacemos tiene como centro a Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Cristo es el centro. Por eso, cuando uno va a evangelizar y la persona, no sé, tal vez no puede venir a esta iglesia, siempre se le aconseja, ¿no? Busca una iglesia que sea cristocéntrica, porque Cristo es el centro de todo. Y ahí pongo como ejemplo, Cristo es Dios, es el sacrificio perfecto, es quien nos liberó del pecado, es mediador con el Padre, aparece en toda la Biblia, es el Hijo de Dios. Él resucitó, Él prepara morada para nosotros, Él volverá por su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Eso no lo mencioné, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo tiene que tener la preeminencia Cristo. Decía un predicador, si en una iglesia ya no está centrada en Cristo y se hace más énfasis en el espectáculo o en el líder o en, no sé, en otras cosas, ya no es una iglesia cristiana, porque por eso somos cristianos, pues, porque nosotros ponemos a Cristo como el centro de todo. A eso se le llama cristocéntrico. Y nuestra vida, no solamente aquí en la congregación, nuestra vida tiene que ser en base a Cristo, porque gracias a Él es que tenemos esta nueva vida, hemos nacido de nuevo gracias a Él. Gracias a Él tenemos este gran regalo que ha venido de Dios, gracias a la muerte que Él mismo vino a hacer por nosotros. Ya estoy acabando. ¿A qué conclusión podemos llegar?
luego de entender estas 4 solas que acabo de describir, diríamos, si Dios es creador y nosotros somos su creación, si Dios, siendo justo, nos amó y por misericordia dio a su Hijo, por amor, por un regalo inmerecido, por gracia, si Dios nos dejó su palabra por la cual conocemos y tenemos fe en Jesucristo, cuando alguien reconoce esta verdad tan grande, no tenemos más opción que darle toda la gloria a Dios. Y de ahí viene este último, Soli Deo Gloria, que es como que, ¿a qué conclusión has llegado luego de haber estudiado todo esto? Solo a Dios la gloria. Nunca fue mérito nuestro. Nunca nosotros tuvimos algo de que vanagloriarnos. De hecho, cuando nos referimos, un predicador decía, cuando te refieres a Dios es la gloria de Dios, pero para nosotros es la vanagloria, o sea, hasta en eso ha sido cuidadoso, ¿no?, en referirse. Nosotros a veces nos vanagloriamos, pero no, deberíamos darle toda la gloria a Dios, porque todo lo que tenemos es gracias a Dios, todo. Él ha sido el creador, gracias a Él se formó la palabra, gracias a su palabra conocemos de Jesucristo. Oh, Jesucristo es Dios, Jesús es Hijo de Dios, Él vino a dar su vida por nosotros, no hemos hecho nada. A Dios sea toda la gloria. Soli Deo Gloria dice que toda la gloria, honor, adoración pertenecen exclusivamente a Dios. Y llegamos a esta conclusión como consecuencia de haber estudiado las otras 4 solas. Romanos 16:27 dice, al único y sabio Dios sea la gloria, mediante Jesucristo para siempre. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor, de recibir la gloria, porque tú creaste todas las cosas. Apocalipsis 5:13 dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Toda la gloria a Dios. No hay nadie más quien merezca gloria. Y si eso, cuando enseñaba pastor, me parece lo más correcto. Y si tú, siendo tal vez talentoso en algo, y la gente viene y te dice, felicidades, lo has hecho muy bien, eres el mejor, eres excelente. Y él dice, bueno, por respeto, tú puedes recibir eso y decirle gracias, pero luego decir, toda la gloria es a ti, Señor, toda la gloria te pertenece. Tú me has dado los talentos, tú me has dado la vida, tú me has dado la oportunidad de conocerte, toda la gloria es a ti. Aún todo lo que yo tengo es gracias a ti. ¿Qué deberíamos hacer conociendo esta gran verdad que ya termina de enlazarse con todo? Bueno, dice 1 Corintios 10:31, si pues comen o beben, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo es para Él. Si yo voy a trabajar, tengo que hacerlo todo bien. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Si yo voy a estar aquí como ministro o en algún otro servicio, todo lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Entonces, cuando alguien entiende esto, otro predicador decía, inclusive no deberíamos preguntarnos tanto de qué cosas no puedo hacer. A veces a los pastores dicen, no sé si aquí pasa, ¿no? A otros pastores dicen que les preguntan, y pastor, ¿puedo ir a discotecas? Y pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? Y pastor, ¿puedo tener mi novia que sea del mundo? Y pastor, o sea, preguntas de cosas que si puede o no puede hacer, ¿no? Pero si tú quieres hacerlo todo para la gloria de Dios, prácticamente ya dejas de lado esas preguntas. Tú sabes cuál es la respuesta. Dios, mediante su Espíritu, te dice qué cosas Él quiere que hagas. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Si algo no glorifica a Dios, entonces no lo hagas, pues. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, si alguien tiene algún trabajo, alguna responsabilidad, hágalo de todo corazón. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios, es para el Señor, todo es para el Señor. Y finalmente, el gran mandamiento que nos ha dado Jesús en Mateo 22:37, Jesús le dijo, cuando le preguntaron, ¿no?, ¿cuál es el principal mandamiento? Y ahora sí se entiende mejor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Todo es para Dios, porque todo le pertenece a Dios.
a nosotros no nos merece, o no éramos merecedores de nada. Siempre todo se trató de Dios. Aquí quiero culminar. Hemos terminado con esta lección. Y miren, se supone que esto es las doctrinas fundamentales que todo cristiano debe creer. Y he tratado de hacerlo un poco más profundo, porque, bueno, el pastor dice, ¿no?, que este es discipulado avanzado. Entonces, para que a alguien no le parezca tan repetitivo, he tratado de ir más profundo, y aún así me quedo corto, porque hay mucho más por mostrar. Pero que esto, si alguien ya sabía de esto, que le sirva de motivación a querer saber más, a querer saber por qué sucedieron, dónde sucedieron, exactamente qué versículo decía, que me parece para varias lecciones. Cuando yo esto lo paso así, me parece para varias lecciones. Y para quienes no conocían de esto, espero que les sirva de motivación de ahora decir, entonces, ¿qué quería Dios de mí? O decir, ¿cómo es que Jesús ha venido a morir? ¿Cómo era la historia? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué cosas más se dijo de Él? ¿Cómo se sintió? O sea, hay tanto por decir, pero yo quiero quedarme con eso último que estoy diciendo. Toda la gloria le pertenece a Dios, porque eres el dueño de todo, toda la gloria. Ya. Ahora sí, no me quiero olvidar, pero antes de eso, como me queda 5 minutitos antes de que sea las 9, como les decía en un principio, yo me he enfocado en lo que es la reforma. O sea, la forma de enseñar las doctrinas fundamentales lo he hecho en base a las 5 solas de la reforma, que es lo que titulaba esta lección. Quisiera que veamos cómo, por ejemplo, en Asambleas de Dios lo enseñan, que debería decir prácticamente lo mismo. Denis, por favor, si pudieras poner la página. Vamos a hacer un breve repaso. Como Asambleas de Dios se enseña de otra manera estas verdades fundamentales, y ahí también lo pone como declaración de verdades fundamentales de las Asambleas de Dios. Vamos a repasar para ver cuáles ya hemos hecho. Inspiración de las Escrituras, hazle clic por favor, y ese ya lo hemos visto, sola Escritura. Dice la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios, y son la revelación de Dios para el hombre y la regla infalible y autoritaria de fe y conducta. Eso ya lo hemos visto, sola Escritura. El número 2, al único Dios verdadero, que esto va con sol y deo gloria, a Dios sea toda la gloria. El único Dios verdadero se ha revelado como eterno, existente en sí mismo. Yo soy el creador del cielo y de la tierra. Vamos a ir más abajo y ahí mismo. Y tal vez hay cosas que no he descrito, ¿no? Por ejemplo, ahí va diciendo la deidad adorable, la definición de vocablos, Trinidad, a eso ya lo hemos visto en otra lección, ¿no? Trinidad y personas. El siguiente que dice distinción y relación de la deidad, que más o menos lo he tocado un poco, ¿no? Más abajo, que dice la unidad del único ser, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí está hablando todo de la Trinidad. Eso lo hemos podido ver en otra lección, más abajo. Y el título del Señor Jesucristo, y esto va con solo Cristo. Título del Señor Jesucristo, que dice que es un nombre propio. En el Nuevo Testamento nunca se aplica al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Más abajo, el Señor Jesucristo, Dios con nosotros, que va haciendo el mismo enfoque que acabo de dar de solo Cristo. Más abajo, por favor, el título Hijo de Dios, que se refiere que Jesús es Dios y también es Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Y cuál sería la transgresión de la doctrina de Cristo? Miren, hay harto por estudiar todavía. Vamos al siguiente ahora sí. Bájale nomás. Y miren, hay más todavía. Luego la deidad del Señor Jesucristo, que también ya lo hemos visto en solo Cristo, que está apareciendo en las profecías que hablaban de Él. La vida de Jesús, su vida, la obra en la cruz, su resurrección. Y, miren, hay harto por estudiar. Su exaltación a la diestra de Dios. Y luego, esto ya sería parte de sola gracia y sola fide. La caída del hombre. La caída del hombre nos dice que el hombre fue creado bueno y justo, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sin embargo, el ser humano por su propia voluntad cayó en transgresión.
incurriendo así no solo a la muerte física, sino también a la separación de Dios. Esto ya es lo que veíamos, ¿no? Como la caída del hombre. Y más abajo, entonces, la salvación del hombre. Y ahí va a ser la descripción de por gracia y por fe. Se sabe que es a través del arrepentimiento con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, va describiendo todo esto. Si alguna vez tuvieran la oportunidad de leerlo, hay mucho por estudiar, solo que yo lo he enfocado desde otro punto. Ya luego, más adelante, yo podría decir que son lo que he denominado doctrinas fundamentales locales. Es decir, ya de manera local, ¿qué creemos como miembros de Asamblea de Dios? Que podríamos tomarlo para más y más lecciones, ¿no? Que son igual de importantes acá en esta congregación, que vale la pena estudiar. Pero bueno, no quiero entretenerme más con esto porque si no vamos a seguir. Quiero preguntarles, quiero pedirles si tuvieran alguna pregunta, duda, comentario, porque hoy sí cerramos con todo. El pastor ya ha llegado y al siguiente jueves reclama su lugar. No sé si tuvieran alguna duda, hermanos, alguna pregunta, algún comentario. Y si no, yo voy a hacer alguna aclaración también. Sí. Uh-huh. Ya, entiendo. Esto hace mucho énfasis, ¿no?, en los testigos de Jehová, que como dice, en la sangre está la vida, uno no debería recibir transfusiones de sangre, ¿ya? Pero eso es casi como, ¿cómo decirlo?, una interpretación a la que han llegado, ¿ya? Hacíamos énfasis de que hay una sola interpretación, pero a veces hay muchas formas de entenderlo, algunas equivocadas. Ellos lo han entendido de esa manera, pero no hay un versículo así específico o explícito que diga que uno no debería, digamos, hacerse una transfusión de sangre. Entonces, al menos acá, en esta congregación, creemos que no habría ningún problema en hacerse alguna transfusión de sangre. Esto se trata de salvar vidas, ¿no? Entonces, suena poco misericordioso, decían respecto a esta doctrina, sería poco misericordioso que alguien deje morir a su hijo porque no puede transferirle su propia sangre. Y la palabra, la palabra inclusive dice, ¿no?, que hasta el marido debería dar su vida por su esposa. En la sangre está la vida y Él da su vida. Jesús dio su sangre por nosotros. Entonces, nosotros queremos imitar a Cristo. Entonces, ¿de ahí qué conclusión llegaban? Que no tendría nada de malo si yo voy a dar mi sangre a otra persona por salvar su vida, porque de eso se trata, ¿no? Ahora, eso es una interpretación, la interpretación que nosotros tenemos acá. La interpretación de Testigos de Jehová tiene esa observación de decir, suena muy drástico y poco misericordioso. Entonces, de ahí que no lo hicieron válido, o al menos nosotros no lo tenemos como válido. Eso sería, hermana. Gracias. Pero tal vez como aclaración también, y justamente por eso, ¿no?, hay un versículo que inclusive dice que Jesús, por medio de su sangre, dio su vida por nosotros. No he aclarado esa parte, me faltaría igual mucho, porque nosotros declaramos la sangre de Jesús, pero ¿qué hizo la sangre de Jesús? Primero, la sangre de Jesús limpió todos nuestros pecados. La sangre de Jesús, o sea, dice que el pago fue su sangre. Por medio de la sangre de Jesús nosotros fuimos sanos cuando éramos enfermos, fuimos salvos cuando estábamos condenados, fuimos justificados. Pues, hasta ahí, digamos, podría decir en cuanto a la sangre de Jesús. Pero gracias, hermana. No sé si alguien más tuviera algún otro comentario, alguna pregunta. Ahora, si no, yo voy a decir una pregunta que me hicieron la anterior semana, por eso les pedí 1000 disculpas por no haberlo hecho. Y esta es una pregunta ya más controversial. La pregunta es esta. Entonces, voy a tratar de replicar la misma pregunta, no voy a decir quién. Entonces, el arrepentimiento, el creer en Jesús, ¿es una decisión mía o viene de Dios? Esa es la pregunta. El arrepentirme en creer en Jesús, ¿es una decisión mía, viene de parte de mí
o viene de Dios? Esa es la pregunta. Y hay dos respuestas, una respuesta corta, respuesta en leche, y una respuesta larga, que viene en carne sólida. Voy a dar la respuesta corta, y de ahí me dicen si están preparados o no para la respuesta larga. La respuesta corta es que Dios, o sea, Jesús, dice la palabra que murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, ¿ya? Entonces, con la muerte de Jesús, Dios proveyó a toda la humanidad de su gracia, de su fe. Entonces, nosotros tenemos la facultad de decidir si tomamos el regalo de la gracia o no, ¿ya? Nosotros tenemos la facultad. Nosotros nos predican la palabra, nos dicen, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y nosotros, porque Dios nos dio esa facultad, nosotros ahora ahí tenemos la decisión, gracias a Dios tenemos la decisión de decir, sí Señor, yo decido seguirte, o no gracias, ¿ya? Esa sería la respuesta corta. ¿Se ha entendido la respuesta corta? ¿Ya? ¿Quieren la larga o ya no? Ya, pero por favor tómenlo en madurez, ¿ya? Les decía que hay doctrinas fundamentales principales o universales y doctrinas fundamentales locales, las secundarias. Y en estas puede haber alguna diferencia de opinión, pero hay un punto clave, un punto de mucha controversia que es acerca de la predestinación, les decía. Y justamente esta pregunta está hecha en base a esto. ¿Por qué? La respuesta corta que yo acabo de dar, o sea, cuando yo decía, hay un punto controversial de debate, porque pareciera doctrina fundamental, donde hay dos posturas, calvinismo, arminianismo. La respuesta que yo les he dado, la que nosotros creemos como miembros de Asambleas de Dios, es esa. Y esta es la postura arminiana, que dice que Dios nos ha dado la facultad, por medio de Jesús, nos ha dado la facultad de poder escoger si decidimos o no seguirle, pero sigue viniendo de Dios. Dios nos ha dado la facultad, nunca es por nosotros. Dios nos dio la facultad de escoger si le recibimos o no. Eso es lo que nosotros creemos, es la postura arminiana. Pero existe otra postura, y de ahí es que viene el problema, porque si tú escuchas a otro predicador con esta misma pregunta, va a responder esto. Hay algo llamado, esta es la otra respuesta, hay algo llamado la gracia irresistible. Entonces, esta doctrina dice que Dios, cuando va a llamar a sus escogidos, Él pone el regalo y tú no te puedes resistir, y tú recibes el regalo. ¿Por qué? Porque si Dios dejara el regalo ahí para que uno lo escoja, como el hombre estaba en naturaleza caída, sería incapaz de tomar el regalo, nadie se salvaría. Entonces, para la postura calvinista, se dice que la gracia es irresistible, ¿ya? Nadie puede resistirse a la gracia de Dios. Para la postura arminiana tiene otra manera de explicarlo, que Dios a todos nosotros nos dio la facultad de escoger o no la gracia. Sería como una gracia que se puede resistir, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo escogí darle solamente la otra postura? Porque como miembros de esta congregación y como miembros de Asambleas de Dios, nosotros nos debemos a nuestros pastores, a las iglesias, ¿cómo decirlo? A Asambleas de Dios, nos debemos a ellos. Y si ellos creen o tienen esa postura, nos debemos a esa postura, ¿ya? Ahora, van a escuchar en otras congregaciones acerca de la otra postura. No hay ningún problema, como les decía en un principio. Aún en este punto, si bien puede haber un debate, ya es un asunto muy filosófico de tratar de descubrir exactamente cómo opera la gracia. Esa sería la pregunta, exactamente cómo opera la gracia. Pero ambos siguen de acuerdo con sola fide y sola gracia. Nada es obra nuestra, todo ha venido de Dios. Ambos están de acuerdo en eso. Y pienso que para nosotros eso es suficiente para tenerlo como fundamental. El decir, ha venido, ya sea que Dios me dio la facultad de escoger o no, ha venido de Dios. Ya sea que yo no podía resistirme, igual ha venido de Dios. No hay más, digamos,
No hay más debate, ahí acabaría todo. Esa es la respuesta larga. Ya, ya. Vamos a ahora sí terminar. Espero que les haya quedado mucho de esta lección. Y a la siguiente ya estaría con nosotros nuestro pastor. ¿Ya? Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Ya, ahí donde están. Señor, a veces es tan gratificante poder descubrir en tu palabra que tú siempre estuviste ahí, que desde el principio tú tenías un plan para con nosotros y que se cumplió al pie de la letra. Señor, ahora que esta gran verdad, ¿qué pretexto tendría, Señor, para no darte la gloria? Si, Señor, tú has tenido misericordia conmigo, si, Señor, tú has mandado lo más importante, que era tu único hijo, a morir por mí, por nuestros pecados, ¿cómo, Señor, no te voy a dar las gracias? ¿Cómo no te voy a dar la honra? ¿Cómo no te voy a dar alabanza, Señor? Si tú eres merecedor de todo, papito. Todo lo que soy, todo lo que he conseguido, todo lo que, Señor, he anhelado, todo es tuyo. Nada me pertenece. Señor, hoy, Señor, quiero volver a reavivar todo eso que tenía en un principio cuando, Señor, me permitiste nacer de nuevo. Tal vez cuando yo era ese recién nacido, no entendía estas cosas, porque un recién nacido no entiende, solo nace, pero ya tiene esa nueva vida. Y en su momento, Señor, cada uno de nosotros nació y tal vez no entendía por qué, pero tú ya lo llamaste. Pero ahora, Señor, que hemos crecido y entendemos cómo fue que tú nos llamaste, qué hiciste, ¿cómo no darte las gracias, papito? Señor, te agradecemos por tan grande obra. Te agradecemos, Señor, por toda tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por ese regalo que no merecíamos y que igual nos diste, Señor. Gracias, Rey amado. Te agradecemos porque de verdad, tal vez ni siquiera nunca sepamos por qué a mí, Señor, porque tal vez ni siquiera nunca vamos a saber, pero, Señor, en tu sabiduría infinita, tú sabes qué cosas nunca vamos a llegar a saber, porque hay cosas más importantes en las que debemos poner énfasis. Y yo, con tal de saber, Señor, de que un día voy a estar contigo, me basta, con eso me es suficiente, Señor. Pero también, Señor, me motiva a querer saber más de ti, a querer saber qué cosas te agradan, qué cosas, Señor, hacían, Señor, que tú te enternezcas, que tu corazón, Señor, se alegrara. Me motiva, papito. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Solo a ti puedo darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Solo a ti, Señor. A ti sea, Señor. Gracias, Rey amado. En el nombre de Jesús. Amén.